Creo que todos sabemos que los pacientes con problemas aórticos son variados y la disección puede afectar a diferentes partes de la aorta en cada paciente y según cómo tratemos a esos pacientes quedarán con una anatomía diferente. Si un paciente llega con disección tipo 2, recibe una reparación de aorta ascendente y hemiarco y podríamos tener una buena reparación sin problemas aórticos distales. En cambio, una disección tipo 1 recibe reparación de aorta ascendente y hemiarco y queda una disección similar a una tipo B. O un paciente con una disección tipo B llega y recibe una endoprótesis y ahora debemos seguir el injerto de stent y la disección distal. Así que las partes más vulnerables de la aorta serán diferentes entre estos pacientes y las modalidades de imagen y áreas de enfoque pueden cambiar. Por tanto, tenemos diferentes escenarios y vemos que a la izquierda sería vigilancia baja y a la derecha vigilancia próxima, pero realmente difiere según la patología. Un problema que todos sabemos es que un enfoque único para la imagenología no es realmente la mejor forma de hacerlo, pero debemos intentar estratificar el riesgo según los datos. ¿Qué pacientes tienen mayor riesgo y requieren más atención? No solo obtener la imagen, sino también reflexionar sobre lo que significa en términos del riesgo del paciente. Entonces, ¿cuál es el futuro de la aorta disecada? Claro, todos sabemos que la pared externa de la falsa luz tiene adventicia más la mitad de la capa media. Esa pared media estaba afectada desde el inicio, así que tenemos una pared aórtica débil de medio grosor, y eso es mucho más débil que la pared aórtica sana, lo que llevará a un crecimiento aórtico progresivo, especialmente del lumen falso. Afortunadamente, los mioblastos y fibroblastos son sensibles a los cambios en la tensión. Responden con proliferación y mayor síntesis y entrecruzamiento de colágeno, lo que refuerza esa pared. Así, la pared se fortalece, lo que mejora la resistencia de la pared externa del lumen falso y ralentiza el crecimiento. Todos sabemos que vemos este crecimiento rápido al inicio y luego un crecimiento más lento debido a esta respuesta. Así que al principio es cuando la aorta es más vulnerable. Así que siempre me gusta encontrar una excusa para mostrar este esquema que han visto varias veces del trabajo de Tom Tsai y Arturo en el New England Journal de 2007, que habla sobre el estado de la falsa luz como un impulsor del crecimiento aórtico. Sabemos que la presión sistólica es más alta o al menos igual o más alta en la luz verdadera que en la falsa luz. Pero si la falsa luz tiene descargas insuficientes, el flujo entra en la falsa luz pero no sale fácilmente. La falsa luz se dilata y tiene una presión diastólica más alta que la verdadera luz. No solo eso lleva a una dilatación de la falsa luz, pero a pesar de una similar presión arterial sistólica de ambas luces, la falsa luz puede tener una presión media más alta crónicamente que la luz verdadera. Tenemos un buen control de la presión en este paciente, pero si miramos el panel del medio con un lumen falso parcialmente trombosado, la presión media aquí es de 107 milímetros de mercurio, mientras que con grandes desgarros de reentrada distalmente, la presión arterial media es solo de 100 milímetros de mercurio. Así que eso. El aumento del flujo hacia la luz falsa, la disminución del flujo de descarga, lleva a la dilatación de la falsa luz, con una presión media más alta que es un factor de crecimiento aórtico. Este es el trabajo de Fleischmann que describe la historia natural de la aorta disecada. Como pueden ver aquí, en la fase aguda, el colgajo de disección es altamente móvil y luego se vuelve menos móvil con el tiempo y a los 3 meses se vuelve más grueso e inmóvil a partir de los 6 meses. La falsa luz se vuelve aneurismática con el tiempo, impulsando el crecimiento de la aorta. El diámetro máximo de la aorta crece más rápido en el primer mes, 3 meses, 6 meses y luego se desacelera como hablamos a lo largo del tiempo. Así que realmente nuestra mayor atención debe centrarse en ese primer, tercer y sexto mes.
Así que el objetivo principal de la vigilancia es monitorizar el crecimiento de la aorta. Y al mirar a disecciones tipo B, todos los segmentos de la aorta crecen con el tiempo, pero estoy seguro de que cualquiera que atiende a estos pacientes sabe que es la aorta descendente proximal, la que tiende a crecer a la tasa más rápida y requiere más atención en la vigilancia por imagen. Hablamos mucho sobre factores de riesgo para el crecimiento aórtico y en particular sobre resultados adversos. Así que voy a repasar esto porque ya lo revisamos. Un diámetro aórtico de 40 milímetros o más tiene un riesgo mayor de eventos adversos que aquellos con aortas más pequeñas. Cuando el lumen verdadero o el falso es más grande que el verdadero, esos pacientes tienen un mayor riesgo que cuando el verdadero es más grande que el falso. Esto se demuestra de nuevo en un estudio más reciente, mostrando una falsa luz mayor que la verdadera luz como es habitual. Esta dilatación mayor de la falsa luz se explica por la presión arterial media más alta, lo que lleva a un crecimiento más rápido. Son muy interesantes los datos del doctor Evangelista del tamaño de la puerta de entrada. Aquí puede observarse una puerta de entrada de 10 milímetros o más, teniendo más eventos adversos que las rupturas más pequeñas. Y se puede ver que después de un año o dos es un factor de riesgo la ruptura más grande. Y el doctor Evangelista también mostró que cuando esa gran ruptura está en la aorta descendente proximal, los resultados son peores que si no es proximal. Así que la puerta de entrada de 10 milímetros o más en la aorta descendente proximal debería ser una señal de que esto es una aorta en peligro. En el Massachusetts General Hospital revisamos estas variables para la disección tipo B y los predictores incluyeron esa ruptura de más de 10 milímetros, diámetro aórtico total otra vez de 40 milímetros o más, diámetro de la falsa luz mayor de 20 milímetros. El síndrome de Marfan no sorprende y también la trombosis total de la falsa luz, como todos sabemos, fue protectora contra la intervención tardía, así que en resumen confirmando lo que muchos otros estudios han mostrado. Trimarchi y su grupo demostraron que es falsa luz redondeada que comprime la verdadera, aumenta el riesgo. De nuevo, esto realmente indica una falta de flujo suficiente de la falsa luz en diástole, aumentando el riesgo de que la falsa luz crezca. Y algo intrigante, cuando pensamos que no hay mucho en imágenes que realmente nos ayude en esta sección sobre avances en el cuidado, pero esto es prometedor. Ahora mismo todos los estudios han tomado una sección transversal representativa. Normalmente el segmento más grande de la aorta descendente, donde medimos ambas luces, etc. Pero si realizamos imágenes en 3D de la aorta disecada, podemos medir los volúmenes de ambas luces y del total de la aorta. Y pueden ver aquí en este estudio un cambio de más del 13% en el volumen total de la falsa luz. A los 3 meses predijo eventos de disección a largo plazo con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 75%. Por lo tanto, este tipo de datos podría ayudarnos a mejorar nuestra predicción de eventos adversos en el futuro. Y en realidad, si se recoge un gran número de casos, la IA podría empezar a interpretar integrando todos estos hallazgos y prediciendo mejor quién podría sufrir eventos aórticos adversos. En resumen, los predictores incluyen un diámetro de la aorta descendente mayor de 40, diámetro de la falsa luz más grande que el de la verdadera luz, diámetro de la falsa luz mayor a 20, especialmente en la aorta descendente superior, una falsa luz redondeada que comprime a la verdadera, una ruptura inicial de más de 10 milímetros, sobre todo en la aorta descendente proximal, una trombosis parcial de la falsa luz y el síndrome de Marfan. Pero no solo estamos observando el tamaño aórtico, hay otras cosas en las que necesitamos controlar. Una es la formación de pseudoaneurismas. Debemos descartar las operaciones aórticas selectivas y especialmente en pacientes con disección aórtica.
Los pseudoneurismas se forman por la dehiscencia de una sutura en el injerto proximal o distal en la anastomosis. Los botones coronarios, si se sustituyó la raíz aórtica, los sitios de aortotomía y canulación. La incidencia es baja, pero son eventos cruciales que debemos detectar y pueden presentarse hasta 2 décadas tras la operación, así que esto es algo que buscamos. Todo el tiempo que estamos revisando la aorta después de la disección. Y la raíz aórtica es un tema muy controvertido si los cirujanos repararan o no la raíz aórtica en situaciones agudas, pero asumiendo que la raíz aórtica no se incluya, las indicaciones comunes para una reoperación tardía de la raíz aórtica son la dilatación progresiva de la raíz, la formación de pseudoaneurismas como acabamos de discutir, y la disección recurrente de la raíz aórtica que puede presentarse. Y sabemos que después de la disección, el diámetro de una raíz aórtica nativa suele crecer más rápido que en el paciente antes de la disección o en pacientes no disecados. Así que el seguimiento temprano de la raíz aórtica es el momento más crucial. La vigilancia anual con imágenes de la raíz aórtica es importante tras el reemplazo aórtico ascendente. Y luego la regurgitación aórtica postoperatoria. La regurgitación aórtica moderada severa puede estar en el 50% de las disecciones tipo A antes de reparar la aorta. Y en la mayoría de los casos, esto puede corregirse con la resuspensión de la válvula aórtica. Y los pacientes tienen una buena función valvular postoperatoria. Sin embargo, casi el 5% desarrollarán regurgitación severa dentro de 10 años tras la reparación aórtica primaria. Por lo tanto, debemos seguirlos. El riesgo es sin duda mayor en quienes quedan con regurgitación aórtica postoperatoria. Por lo tanto, la frecuencia de la vigilancia ecocardiográfica para controlar específicamente la progresión de la regurgitación aórtica depende del grado y la progresión de la AR residual. Así que aquellos que tienen regurgitación al salir del quirófano o del hospital necesitan ser seguidos más de cerca y esto requiere imágenes de la válvula. La auscultación simple no basta para detectar la progresión de la regurgitación aórtica. Para resumir la imagen básica, al considerar todas las complicaciones, la TAC verifica la mayoría de los puntos, así que el seguimiento por imagen se hace con TAC. Pero cuando hay preocupación por la regurgitación aórtica, también es necesario complementarlo con ecocardiografía. Los pacientes que se someten a tratamiento endovascular deben ser monitorizados por expansión del saco de Endolic, migración y torsión, de la misma manera que lo haríamos con el TEVAR electivo. Las recomendaciones y pautas son bastante uniformes. Como mencioné, no es un enfoque único, pero tuvimos que hacer recomendaciones. Para los pacientes con disección aguda que se operan o reciben reparación endovascular y tienen enfermedad aórtica residual, se sugiere vigilancia con imagen a 1 mes, 6 meses, 12 meses y luego, si está estable, anualmente. Pero si hay crecimiento, deberás modificar eso para ser más vigilante. Y lo mismo para los pacientes con disección tipo B que son manejados médicamente, porque también son propensos al crecimiento temprano de la aorta descendente proximal y por eso se incluye la imagen a 1 mes. Si el crecimiento es más rápido de lo esperado o hay cambios anatómicos preocupantes, se debe hacer la imagen más seguida. Generalmente utilizamos TAC de control, pero en pacientes jóvenes, si nos preocupa la dosis de radiación a largo plazo, o en pacientes en riesgo por el contraste yodado, la RM es una alternativa razonable. Así que no debería ser necesario decirlo, pero la imagen de vigilancia debe ser sistemática y metódica. En el trabajo de Fleischmann, se dice que un programa de vigilancia aórtica debe tener protocolos de imagen estandarizados. Las imágenes deben compararse con imágenes anteriores, que se obtienen digitalmente comparando las imágenes lado a lado para detectar esos pequeños cambios. En la mayoría de los casos se usa la misma técnica de imagen en serie, normalmente TAC con TAC.
y idealmente tanto la imagen como el seguimiento clínico deben hacerse en un centro aórtico de excelencia. A veces no es práctico si el paciente vive lejos del hospital, así que si la imagen se hace localmente, es mejor que el centro aórtico que inicialmente atendió al paciente o que está intentando. Ayudar a seguir al paciente a largo plazo pueda pedir esas imágenes en vez de solo los informes para revisarlas y asegurarse de que la aorta se mantenga estable, así que creo que es una buena recomendación. En IRAD hicimos un seguimiento de nuestros pacientes a lo largo del tiempo y cuáles fueron los resultados de la vigilancia de imágenes. Como pueden ver aquí, en azul se muestran los hallazgos adversos, en rojo los hallazgos adversos que llevaron a un procedimiento o cirugía, y aquí pueden ver el pico de hallazgos adversos y las intervenciones relacionadas a 6 y 12 meses. Así que la clave es la imagen a 1, 6 y 12 meses. Así que los datos apoyan ese tipo de monitoreo temprano y cercano. Y para los pacientes que se sometieron con éxito a la imagen entre 6 y 12 meses, ya que no todos lo hicieron, los que sí se asoció a una mejor supervivencia. Así que los datos respaldan claramente el protocolo de imagen. Pero la pregunta es, ¿qué tan buenos somos realmente en llevar esto a cabo en el mundo real? Y esto es un análisis administrativo de salud basado en la población de Ontario, donde se identificaron pacientes que se sometieron a reparación aórtica ascendente y sobrevivieron al menos 90 días. Por lo tanto, los que recibirían este tipo de vigilancia por imagen. Y definieron la imagen de vigilancia guiada como aquellos que se sometieron a un ATAC o RM. No incluyeron un mes. Solo tenían los 6 y 12 meses después de la operación y luego anualmente. Así que no representa una carga pesada de imágenes para el paciente o el centro. Y analizaron a 888 pacientes que sobrevivieron a la reparación urgente durante periodo de 14 años. El seguimiento medio fue de 5 años y medio, y esto es lo que hallaron. Control a 90 días, 100%, a los 2 años, un 21%, tuvo vigilancia a los 2 años. A los 4 años cae al 9%, y luego a los 8 años, 2.1%. Esto es realmente malo. Así que durante ese seguimiento de 5 años, solo un 14% de los pacientes obtuvo la imagen de control. Hemos salvado la vida del paciente, hemos hecho el trabajo difícil. Ahora lo sencillo, simplemente realizar las tomografías a tiempo no se llevó a cabo. Esto es realmente desalentador. La buena noticia es, otra vez, vuelves a un equipo multidisciplinario de aorta. Estos son datos de Northwestern. Creas el equipo y les haces responsables de garantizar la imagen de control adecuado. Así que aquí, en enero de 2019, establecieron un equipo multidisciplinario completo dedicado a pacientes con síndromes aórticos agudos, incluyendo a los habituales. En la próxima década, tratando a 99 pacientes con disección aguda tipo A, con adherencia al seguimiento clínico y a la imagen de vigilancia guiada al mes, 97%, 6 meses, 88%, un año, 87% y 2 años, 71%, así que el 71%, mientras que el de Ontario mostró un 21% a los 2 años. Por tanto, hay una mejora notable en la vigilancia de imágenes. No es que no podamos lograr algo mejor que esto, pero esto es mucho mejor que dejarlo a los clínicos por su cuenta para llevar a cabo esta tarea. Además, el 90% del seguimiento clínico y la imagen se dieron en su sistema, lo que es fantástico. Y los que estaban fuera de su sistema fueron monitoreados de cerca por un clínico. Así que si los pacientes no pueden volver, tienes a alguien que verifique con el cardiólogo que estén recibiendo su imagen. Asegúrate con los pacientes que se practique el estudio de imagen para que no se pierdan en el seguimiento local. Hemos discutido mucho sobre las ventajas de un equipo multidisciplinario. Esto muestra los beneficios otra vez, pero incluso con ese equipo debes usar tanto el juicio clínico como la experiencia en cada paciente para decidir qué imagen necesita hacerse, qué modalidad, con qué frecuencia. Hay que considerar para una imagen óptima qué intervención se hizo, si es que hubo alguna, cómo se ve la anatomía residual post-disección o post-reparación.
y en qué áreas debemos fijarnos. ¿Cuáles son los factores de riesgo anatómicos que consideramos desde el inicio y cómo evolucionan después? Una aorta estable, te permite sentirte cómodo al bajar la frecuencia de pruebas, pero si la aorta crece, aunque sea lentamente pero de manera progresiva, necesita mayor vigilancia. Y luego, ¿qué tan cerca está la patología aórtica de requerir intervención si está aumentando y alcanzando un tamaño que lo justifique? Como haríamos con los aneurismas aórticos torácicos, debemos incrementar la frecuencia de nuestro seguimiento. Y por último, la edad, las comorbilidades y el pronóstico. Un paciente de 87 años con una disección tipo B puede que no te entusiasme tanto pensar en la intervención como un paciente de 37 años con la misma condición. Por lo tanto, según la probabilidad de que se intervenga y la expectativa de vida del paciente, puedes ajustar tus recomendaciones también. Así que no es que haya muchos datos nuevos, pero creo que las últimas diapositivas destacan que, aunque esto no sea la parte más atractiva del manejo aórtico, tenemos que hacer un mejor trabajo manteniendo un protocolo de control de imagen en pacientes post-disección. Muchas gracias.